Hola queridos amigos y gracias por acompañarme en otro capítulo aquí en Contracara por TLV1, toda la verdad primero. Estamos viendo en la Argentina del hoy, Sudamérica en general, que estamos viviendo un momento muy difícil en lo que se refiere a la economía en general, especialmente estas crisis financieras que aunque no se delatan, hay devaluaciones, hay cambios de rumbo, hay más deuda externa tomada, hay inflaciones que no se pueden controlar, hay una serie, no se ha generado ni fuentes de empleo, es decir, estamos viviendo un gobierno casi de un tinte liberal, no vamos a llamarlo neoliberal ni pseudo-liberal, sino liberal con todas las letras. Y esto implica donde en América del Sur, gobiernos que venían de un medio progresismo, obviamente los progresismos tienen económicamente su esencia liberal. Pero bueno, en la Argentina estamos pasando y transitando por esa vía. Va a haber elecciones en el mes de octubre, dentro de muy pocas semanas, y estamos viviendo unos nuevos reajustes económicos que vamos a tener que enfrentar todos, donde eso se va a multiplicar las tarifas básicas para la población, mientras que no aumenta el salario básico, ni siquiera hablo del salario medio. O sea que vamos a vivir una crisis económica, sin duda, social, económica, que va a afectar a todos los argentinos, y no me quiero imaginar que estos efectos van a llegar y van a ocurrir en Brasil, en Venezuela está ocurriendo actualmente, en Colombia y en Ecuador, sin duda, y Chile. Estos son efectos dominó que van a ocurrir en general. Pero bueno, queremos tratar estos temas y ver su visión, que para nosotros es muy importante, y me gustaría compartir esta mesa con el doctor Juan Carlos Vacarezza. Gracias. Gracias, Juan Manuel, por la invitación, muy amable. Juan Carlos Vacarezza, aclaro, no solo es contador público nacional, es académico y consultor económico. Fue vicedecano de la Universidad de Lomas, subcontador general de la provincia de Buenos Aires, pertenecía al Consejo, también dentro de la conducción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Actualmente es profesor de macroeconomía, estadística y estructura económica. Es socio, también tiene otras cátedras universitarias. Es socio del estudio Coto, Vacarezza, Colombo y Asociados y presidente de la Fundación Buenos Aires 21. A su vez, tiene destacados entre una numerosa cantidad de artículos y libros. 4. No robarás, la deuda externa como instrumento de dominación y crecimiento, condicionamiento del desarrollo. Tiene otro que es Posición Económica, Financiera e Internacional y la Crisis Mundial, que ahí rescata las constituciones económicas de Mariano Fragueiro y Arturo Sampay, dos grandes de la economía argentina, tanto para la Constitución de 1853 como Sampay en la Constitución de 1949. También un manual de administración contable e impositiva para las cooperativas, y actualmente sacó un nuevo libro que se llama Económicamente Incorrecto, que trata sobre Silvio Gesell, uno de los grandes economistas privados, empresario, y que fue ministro de Economía en Bavaria, si no me equivoco. En Bavaria, en una revolución, sí, que hubo una duró toma de muy poder. poco tiempo. Y parece que duró, no llegó un mes, me parece. Ajá. Y se salvó de ser fusilado. Sí, porque los rusos, ¿no? Sí, se salvó de ser fusilado. Bueno, pero dejó una corriente económica impresionante, un modelo de tal nivel de modelo económico que dejó, que fue tomado por varios economistas. Temas del modelo económico lo tomaron economistas posteriores, como por ejemplo Keynes. Claro. Como por ejemplo, nada más ni nada menos que Keynes. Que se hizo famoso. ¿Por qué se hizo famoso Keynes y no Silvio Gesell? Porque Silvio Gesell aparece fin del siglo XIX, principio del XX, era vendedor de artículos de... Tenía una casa Gesell. Pero él viene primero vendiendo de Alemania artículos, mira, yo no me acuerdo bien si son de medicina o son del problema de la vista, ópticos. Alguno de los dos. Viene, se instala en la Argentina, vende mucho y bueno,
seguramente tenía una genética especial, no solamente como vendedor, porque escribe teorías económicas. Teorías económicas, pero desarrolla todo en 3 libros, en desarrollo económico, macroeconómico, ¿no? Sí, sí. Inclusive es el, si uno quiere, claro, no lo van a decir esto, pero puede ser que sea el creador de la macroeconomía. Hasta tal punto llega que Keynes toma temas a posterior, ¿no? No nos olvidemos que Keynes, más allá de que uno pueda apoyar o no la teoría keynesiana, es la teoría que viene a salvar al capitalismo de su derrumbe liberal, ¿no es cierto? Keynes es hombre del sistema, no es un... En cambio, Hessel no era un hombre del sistema, era un hombre fuera del sistema. ¿Por qué no llevan adelante la teoría de Hessel? ¿Por qué no se lleva adelante la teoría de Hessel? Porque Hessel habla específicamente de que el dinero que tiene que circular solamente tiene que ser dinero para comprar, vender y fabricar. Y no permite el dinero especulativo. Por eso tenía vencimiento, ¿no? Que el vencimiento. O se llamaba la moneda oxidada. Moneda oxidada. Se vencía, había que gastarla porque si no, se vencía. Pero claro, hay un tema. Si yo no permito la especulación financiera en moneda, eso se va a ir a otro lado. ¿Y a dónde se iría? A la tierra. Por eso su tercer capítulo, su tercer libro, habla de tierra libre. Es decir, vuelve a la Génesis, al Génesis, vuelve al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, cuando dicen que cada tantos años la tierra tiene que devolverse a sus dueños. La tierra no es nuestra. Porque así lo dijo el Señor, es cierto, no es nuestra tierra. Que haya propiedad de la tierra es complicado. Por eso no se aplica la teoría de Hessel. Porque si yo no dejo, yo ataco el interés, puede haber costos administrativos, pero no interés. Y yo tengo que devolver igual a lo que me prestaron, igual, no con un costo adicional, que sería el interés. Entonces la especulación de ese dinero irá a la tierra. Entonces tengo que tener un marco legal que impida que se sea dueño de la tierra. Imagínate vos, Juan Manuel, si vos llegás a proyectar eso. Por eso entonces tiene que ver la diferencia entre Keynes y Hessel. Claro. Que Keynes trata el interés. Claro. No se mete con los bancos en interés como Hessel, ¿no? No, claro. Por eso Hessel es odiado. No, ojalá fuera odiado. Está totalmente, más allá que hay una fundación en Alemania, nosotros tuvimos el gusto de tener al presidente de la fundación alemana dando una conferencia sobre Hessel en la delegación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Loma de Zamora, hace unos cuantos años, y no hay toda una corriente hesseliana. Pero obviamente esa corriente hesseliana no va a salir en los diarios, no va a salir en la televisión, no va a salir en los medios de comunicación y ni por asomo en estos últimos elementos de comunicación que tenemos, ¿no? Las redes sociales. El ejemplo que haya habido de Hessel en la Argentina de los últimos años, ¿cuál es? Por ejemplo, si se aplica. Nosotros sabemos que Hessel o la moneda alternativa, esto me encanta, es un tema que me gusta, por eso vamos a dedicarle un chiquitito antes de entrar en la escena, ¿no? Del otro. Pero como él crea esa moneda oxidable o esa moneda no convertible, hay 4.500 ciudades en el mundo que están aplicando este tipo de sistema. En la Argentina, para muchos argentinos no se acuerdan. No, pero sí, ¿cuál es el ejemplo que El ejemplo mejor que tenemos es en la crisis 2001, cuando surgieron las 14, 15 monedas. El Patacón en la provincia de Buenos Aires, el ECOP a nivel nacional y todas las monedas provinciales. Cacor y todas las que claro, entonces no se puede. Con monedas así, se permite lo siguiente. La moneda tiene dos funciones esenciales, que es un patrón de medida y un medio de cambio. Si no habría moneda, el trueque llega a un límite, no podemos hacerlo. No digo que a veces el trueque sea importante, pero llega a un límite. Tiene que tener hasta por un momento de crisis. Pero exactamente, no pero no permanente. Ahora, ¿qué no tenían estas monedas? Reserva de valor. Entonces se gastaban. Yo, a gastarla,
generaban una corriente de consumo, producción, consumo. Porque eran inconvertibles. No se podían convertir al dólar, por lo tanto no se podía fugar capital de la República Argentina. Ni siquiera de las provincias. No, de Como ningún lado. Cada una tenía su moneda. Eso la gente lo veía como una cuestión negativa. Sí, bueno. Se vendió muy negativamente a pesar de que salvó la crisis del quiebre No del sistema cabe la económico menor argentino. duda que salvó la crisis. Pero obviamente que los dueños del poder económico financiero mundial no van a permitir que un país logre su liberación monetaria y económica permitiendo esta moneda. Lo primero que hizo el Fondo Monetario Internacional es prestar $7.000 millones para que se absorban los $7.000 millones que había en moneda. Que había monedas. Sí, lo primero que hizo, puso los dólares para que se emita peso contra esos dólares y retirar las monedas de circulación. Es el corazón del sistema. Si nosotros tuviéramos una moneda que no fuera reserva de valor, estaríamos en la teoría de Hessel. Y eso se aplicó acá. Por necesidad, por lo que fuera, no fue una programación de aplicar un modelo económico, fue por necesidad. Sin embargo, la necesidad generó la circulación, la compraventa, el envión de la economía e impidió la salida de dólares. ¿Vos crees que necesitaríamos hoy una moneda alternativa para reactivar la economía? Algunos países tienen dos monedas, China tiene dos monedas, no lo dicen. Tiene una moneda interna y tiene una moneda para exportar e importar. Cuba tiene. Y Cuba también. Creo que California también, Schwarzenegger había hecho rodar también una moneda alternativa. Porque había tenido un déficit terrible. Sí. Entonces creó una moneda estatal, estadual, o cuando llaman ellos estadual, para generarle el circuito interno y no con el dólar tradicional norteamericano, ¿no? Cuba tiene eso. Uno llega a Cuba, tiene que cambiar y anda con una moneda que es interna. No habría ningún problema para tener dos monedas, no habría ningún tipo de problema. La realidad es que los poderes financieros económicos del mundo impiden eso. Ahora, ante una necesidad imperiosa con un gobierno que pueda creer en eso, se puede llegar a hacer. No hay ningún inconveniente. Nosotros estamos como evaluando todo en dólares, ¿no? Hoy querés comprar un departamento, querés hacer cualquier transacción importante, está basada en dólares. Todo lo comparamos con dólar. No pensamos ni siquiera en nuestra propia moneda, no le damos el valor a la moneda. ¿Ayudaría una moneda alternativa? Como para decir, vamos a reactivarlo y decir, bueno, estamos en esta moneda, entonces pensémoslo en pesos como valor real para compra de bienes y... Discúlpame que te interrumpí. Conviviría con el peso. Claro. Pero ¿para qué se usaría el peso? Yo exporto y cuando vendo te doy pesos. Cuando le vendo a lo concentral te da pesos. Yo importo, voy con pesos y compro los dólares para que se van. Y esta moneda circula en todo el otro campo. Usaría el peso para importar y exportar. Y lo otro serían transacciones internas. Por lo tanto, como la venta de un departamento, de una casa, es transacción interna, no es algo que no se puede ni exportar ni importar. Total. No necesito pesos para eso. Ahora, si no necesitamos pesos para eso, ¿por qué para la construcción de un puente, de un gasoducto, necesitamos dólares extranjeros? Bueno, la teoría es la siguiente. Si yo no tomo el dinero prestado, tengo que emitir para que eso se haga. Ahora, lo primero que uno tendría que decir es, no se entiende, esto es de Beberaya Allende. Sí. Por eso del doctor Beberaya Allende. Hay que rescatar a los grandes. Un grandioso. También está tapado por la historia. Y ese es argentino, y es de la década del 60, 70, 80. Soles, claro, no hay que nombrar, no están prohibidos. Son los políticamente incorrectos. Políticamente incorrectos, como dice, son políticamente incorrectos. No, económicamente incorrectos. Económicamente incorrectos. Ahora, claro, nosotros somos rebeldes por naturaleza. Porque si son incorrectos, algo bueno debe haber hecho. Claro, cuando uno está incorrectamente
considerado por el sistema, entonces algo bien hiciste. ¿Qué decía el doctor Velázquez Allende? Decía, mira, hay dos monedas. La moneda tiene, está la teoría cuantitativa, que es esta que aplican acá ahora. No, mejor nos endeudamos, porque si emitimos para hacer el puente, estamos generando déficit fiscal, y el déficit fiscal genera inflación, y bueno, y tiene una repercusión en los precios. Entonces tomamos la moneda extranjera, entonces no emitimos. Y fíjate vos qué contradicción. Se emite igual. Qué mentira que dicen. Yo tomo la moneda extranjera y si voy a hacer el puente, tengo que pagar en pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los dólares que me prestaron? Me prestó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Me prestó 300 millones de dólares para hacer un puente, una ruta. ¿Qué hace el Estado? Le dan los 300 millones de dólares. ¿Puede pagar al contratista, a los obreros? No puede. Claro. No puede. Entonces va al Banco Central y el Banco Central se lo cambia por pesos. Le da los 300 millones de dólares. Emite equivalente. Tome. Emite el equivalente. Le da los pesos y se queda con los dólares. Ahora los pesos van a la calle. ¿Cuál es la diferencia que esos pesos vayan a la calle o vayan los pesos emitidos? ¿Cuál es? Ninguna. ¿Qué hace el Banco Central después? Para que no haya tantos pesos, los vuelve a tomar prestados. Es decir, que por un préstamo en el exterior, primero pagamos la tasa internacional y después el Banco Central paga el 27% en LEVAC, por la misma plata. ¿Qué decía el doctor Velázquez Allende? Cuando se emite el sentido cualitativo de la moneda para hacer inversiones de infraestructura, se puede emitir. Lo que no hay que emitir es para pagar luz, sueldos, ni gastos corrientes del Estado. Porque aunque yo emita un poco, me genere un poquito de inflación, la infraestructura me va a devolver, de alguna manera, el esquema va a tener un superlativo desarrollo en la economía argentina. Es decir, si yo hago rutas y con eso cae el costo del transporte, eso va a afectar los precios en mejor medida, los precios de la economía. Si yo tengo rutas que están mal, tengo peajes y tengo una serie de cosas, cuando yo traigo un producto del interior o de donde se produzca a los centros de consumo, tengo un ratio muy importante de transporte. Claro. En cambio, ¿qué pasa? Sí. Si yo tengo rutas y caminos como corresponde, claro, fíjate lo que sacaron ganado de los caminos comunales con la lluvia ahora. Todo inundado, etc. ¿Cuánto sale el costo adicional? Entonces cuando llega al mercado ese animal vale mucho más. Por supuesto. Por el costo del transporte. Claro. ¿Y qué pasa si metiéramos moneda no convertible de Silvio Gesell para todas esas obras? Estaría buenísimo, porque eso se movería acá adentro. No estaríamos debiendo dinero afuera. No, estaría bien. Compraríamos nuestro propio cemento, los ladrillos. Los obreros están acá, el ladrillo está acá, el cemento está acá, todo está acá. Las máquinas, todo, el gasoil. Está todo acá. Entonces, ¿para qué pedimos afuera? Porque es un gran negocio pedir. Disculpa que te lo diga así. No, está bien. Yo para que entendamos todos como es un gran negocio. Como decía Jauretche, nos están trampeando, ¿no? No, hay intermediarios. El gobierno nunca pide, siempre hay intermediarios. Claro. Salvo que con algún organismo internacional no hay intermediarios. Obviamente si presta el Fondo Monetario o presta el BID no hay intermediarios. Claro. Pero en las demás tomas de deuda hay intermediarios que son bancos y los bancos tienen lobby y los lobbies están formados por personas de carne y hueso que cobran suculentas comisiones por la intermediación. Claro. Esto es así. Además el sistema pretende que sea así. Sin duda. Todas las monedas que se sacaron de circulación, que a Duhalde le dieron creo que 18.000 millones de dólares en dólares para sacar... 7.000. 7.000. 7.000.
Debe haber habido un préstamo extra, porque me acuerdo del 18 había salido... No, pero 7.000 fue para las monedas. Es posible que le hayan dado más para otra cosa. Ahora, ¿esas monedas se quemaron o hay algunas que se cotizan en bolsa? No. Que se cotizan en bolsa, no, ahí puede... ¿Lecop, no? No, ¿Patacón tampoco? No, tampoco. El Patacón tenía un 7% de interés anual. El uso del Patacón, Claro. Cuando uno vencía el Patacón tenían que pagarle en pesos el 7%. Pero no llegaron a cotizarse en bolsa. Yo no me acuerdo de ninguna que se haya cotizado en bolsa. Por ahí, a lo mejor se cotizó una, pero no creo, porque la bolsa... Mira, hubo en este último tiempo, hubo ganancias de bolsa, una empresa de gas, Brutal. 363%. ¿Me quiere decir por qué una acción va a crecer 363% el valor? ¿Que esa empresa va a dar una ganancia? No, es especulación neta. Es dinero que no fue a la leva, que no fue a otro lado, fue a las acciones. Es decir, las acciones... ¿Eso no hace ningún efecto en bajar el precio al consumidor? No hace nada. Toda una especulación. Es especulación, no hace nada, no genera nada, no genera riqueza, mentira. Genera riqueza para que tiene la acción si la vende. Claro. Pero el aumento de las acciones no genera riqueza en absoluto, solamente para el que tiene el dueño de las acciones. Pero eso no rebota en la economía. ¿Dónde está el rebote en la economía? Me van a decir en el balance bueno que tiene la empresa, porque la acción sube por el balance bueno. No es por eso. Estados Unidos y Europa son ejemplos claros de esto. Claro. Estados Unidos entra en una recesión después del 2008 bastante profunda. Los subprime, los famosos. Por las famosas hipotecas subprime. Te aviso que están prestando de nuevo en no pagos. Claro. Volvieron de nuevo. Claro. Es todo un gran negocio. Sí. Volvieron de nuevo Claro. a prestarle a los que no pueden pagar. Claro, total si el Estado lo salva a ellos. Claro. A los financistas, Claro. no al pueblo, ¿no? Crisis 2008. ¿Cómo salen? Emitiendo. Compraba 80.000 millones de dólares en títulos que tenían los bancos, la Reserva Federal. 80.000 millones por mes. Se calculan que ha emitido, no se sabe bien la cantidad de billones de dólares. Algunos hablan de 12 billones, 8 billones. La verdad que creo que ni ellos deben saber solamente lo que emitieron. O sea que sacaron toda la basura a los bancos y lo tienen en la Reserva Federal. Lo mismo hizo el Banco Central Europeo. A posterior de la Reserva Federal, emitía 70.000 millones de euros comprando todos esos contratos que no estaban en condiciones. Ahora, ¿qué hicieron los bancos con esa plata? ¿Se la prestaron a la gente para que vuelva a reactivarse y consumir? No. Se la prestaron a los estados y las invirtieron en la bolsa. Por eso el Dow Jones de Estados Unidos está ya por las nubes. Es todo dinero que el Banco Central Norteamericano, la Reserva Federal, que entre paréntesis es privada, le presta, le compró títulos incobrables a los bancos, y los bancos con ese dinero lo retuvieron, prestaron a estados, o invirtieron en la bolsa. Entonces, la economía norteamericana no arranca, ni la europea tampoco. No hay forma que arranque, porque esa emisión de dinero para arrancar se concentró en los bancos y los bancos no la pusieron en marcha. Tenemos mucho para hablar en eso, pero para no distraernos tanto, me gustaría ir sobre la economía nacional. La economía nacional tampoco arrastra nada, ni avanza en nada y nos venden espejitos de colores. ¿Cómo estamos realmente? Mira, uno tendría que leer lo que dijo Stiglitz, que es un economista norteamericano, es de la Universidad Premio Nobel, ¿no? Premio Nobel, de la Universidad de Columbia, digamos. Ese es un hombre que es un crítico al sistema, pero está dentro del sistema. Él dijo que nosotros tenemos los países de Sudamérica, hemos tenido lo que se llama una enfermedad, algunos la llaman la holandesa, y él la llamó una enfermedad como periférica, así, que es el tema de las materias primas, las enfermedades de las materias primas. Estos gobiernos progresistas que vos dijiste que estuvieron en el poder
en casi toda América Latina, y algunos todavía están dando vuelta por ahí, creyeron que los precios de las materias primas se iban a mantener en el futuro. Con ese sobreprecio que tuvo el trigo, el maíz, la soja, el petróleo, el cobre, para decir algo, petróleo Venezuela, petróleo Colombia, cobre Chile, petróleo Brasil y materias primas Brasil, nosotros soja, maíz, trigo, lo que fuera, iba a ser permanente. Nosotros sabemos que en los ciclos económicos argentinos tuvieron ciclos económicos por dos motivos del país. Por aumento de los precios de las materias primas o porque llegaron inversiones, o el Estado hizo inversiones. Por inversión o por precios de materia prima. Que una vez que se acaba el ciclo del precio alto, o se acaba la inversión, viene la caída brutal. Vos dijiste muy bien, ¿qué pasó? Que están todos los países de Sudamérica en crisis, quizás no tan profunda como la Argentina, pero sí que han caído. ¿Por qué? Es muy simple, se les cayó el valor de lo que exportaban. Cuando se te cae el valor de lo que exportás, podés importar menos. Sos menos rico. Fíjate vos, Argentina tuvo un ciclo donde la soja costaba $760 la tonelada. Altísimo, me acuerdo. Hoy vale 3.50. Fue el primer gobierno de Kirchner, ¿no? El primer gobierno de Kirchner. Néstor Kirchner Sí, tenía viento en popa ahí. Claro, venía. Viento a favor. Dice, no, es el modelo. El modelo de. El viento de cola era. ¿No? Decían modelo. No es modelo, es un viento de cola. Ahora, no es lo mismo vender una tonelada de soja a $180 cuando estaba el doctor de la Rúa. Claro. Que vendiéndola a 7.80, o cuando estaba Dualde, 2.20, 7.80, que ahora que es 3.50. Claro. No te entran la misma cantidad de dólares. Claro. Le pasó a todos los estados sudamericanos eso. Ahora, ¿qué pasó con los dólares que sobraron? Desde el 2003 a hoy, fugaron 171.000 millones de dólares de la República Argentina. Fugaron no solamente hacia afuera, hacia adentro también. Sí. A una caja de seguridad y al colchón. Sí. 171.000. Lo máximo importante estuvo en el gobierno, en el primer gobierno y parte del segundo gobierno del gobierno kirchnerista. Por la cantidad de dólares que entraban, al nivel de lo que estaban los precios. Claro. Cuando los precios vuelven a un nivel inferior, es que se produce la caída inmediata y la falta de dólares. Ahí comienza lo que se denomina económicamente restricción de dólares. El país le empiezan a faltar dólares para importar, pagar los intereses de la deuda, digamos que el capital no, lo refinancia. Fletes, seguros, dividendos, utilidades, royalty y todo lo que hay que pagar en dólares al exterior. Cuando se te caen los precios de exportación, te quedas sin dólares para pagar todo lo que tenés que pagar en la balanza de pagos. Eso es tal cual. Aparte, no solo cayó el tema de la cosecha, sino cayó el petróleo, que es el sufrimiento que tienen algunos de los países productores. No, cayeron todo. Cayó el cobre, cayó el petróleo, cayó la materia prima. Todos somos generadores de materia prima. Ningún país sudamericano tiene una estructura productiva. La tuvo en algún momento. Eso se intentó en los gobiernos peronistas. Hicimos un avión, hicimos ferrocarriles, fabricamos de todo. Fabricamos autos, sin venir inversiones de exterior, ¿no? Voy a rescatar algo del gobierno militar, no me voy a meter en política, submarino atómico, misil Cóndor. Claro. Eso es tecnología. Claro. ¿Por qué se necesita el desarrollo tecnológico? Porque aunque parezca mentira,
El desarrollo tecnológico tiene que venir del Estado. El único que puede hacer inversiones es el Estado. En Estados Unidos no lo hacen los privados, después lo explotan los privados. La televisión la descubrió el Estado, Internet la descubrió el Estado. El horno microondas se inventó para que vayan los cohetes no podían calentar la comida los astronautas. Después lo toma el privado y lo desarrolla. Lo comercializa. Claro. Entonces, si nosotros no tenemos en vista un modelo, si no queremos modelo, un plan nacional que estructure la ciencia, la técnica, la industria, Argentina es inviable, como está pasando ahora, o como te pasó antes. ¿Por qué? Sí, pero eso me lo vas a decir por qué después. Bueno. Vamos a ir a un pequeño corte para dejarle un poco el comezón a los que nos ven. Vamos a hacer un pequeño corte y después va a explicar el por qué. Y después también yo tengo otro por qué. ¿Por qué bajan esos precios? ¿Qué pasa? ¿Que baja el precio, sube el precio? Aparte precios que son números locos. Vamos, en un ratito volvemos con Juan Carlos Bacareza hablando de estos temas económicos. Ya volvemos. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Seguimos aquí con el doctor Juan Carlos Bacareza y bueno, había quedado porqués en el aire. Y ahora te voy a pedir que respondas ese porqué. Bueno, después venía el porqué de los precios. ¿El porqué? El gobierno anterior, ¿qué tuvo que hacer ante esta alternativa? Poner un cepo al dólar, que en realidad fue un control de cambios. Cuando te empiezan a escasear los dólares, vos ya no los puedes vender. Porque el mecanismo que yo expliqué es que te lleva a que vos no tengas dólares para hacer frente a todos la salida de dólares que necesita el país. Claro. No te olvides que el gobierno anterior prohibió puso el famoso cepo. Y distribuir utilidades, tenían que dejarlas acá adentro. Claro. ¿Por qué? Porque se quedó sin dólares. ¿Y por qué se queda sin dólares? Porque le viene la baja a los precios de los commodities. Le viene la baja, no hacen un fondo contracíclico, claro, lo tiran al aire, se lo llevan, qué sé yo. Lo que hacen, dejan que se escape, que haga fuga, todos los manejos que vos quieras saber, alegremente distribuyen sin ton ni son, y en vez de hacer un fondo de reestructuración industrial, claro, yo no digo que amortiguar cualquier cambio. Pero no, porque así va reemplazando los insumos que vos necesitas del exterior. Argentina produce con insumos del exterior. Un auto tiene 70% de insumos importados. Cuando nosotros fabricamos un auto, el 30% es argentino, el 70% es extranjero. Entonces, cuando alegremente decían en el gobierno anterior, llegamos a 1 millón de fabricación de autos. Claro. Y la balanza comercial industrial, ¿sabés cuánto daba anualmente? Entre lo que exportábamos de industria y lo que importábamos de industria, 25.000 millones de dólares abajo daba. Importábamos más de 25.000 millones que lo que exportábamos de industria. Eso se cubre con lo que viene del campo, pero lo que viene del campo, cuando te baja el precio del campo, te empiezan a faltar los dólares para
la industria para dividendos, para utilidades, para flete. No tenemos marina mercante, pagamos flete. No tenemos marcas, no innovamos, pagamos royalty. Las empresas se pueden llevar toda la ganancia que quieran hacia afuera, con dividendos, con utilidades. Somos un país, la verdad, que no sé cómo denominarlo porque me daría vergüenza. Porque vos fijate cómo te traban en Estados Unidos y cómo se pusieron locos los franceses ahora con el biodiesel. Así que ellos son abiertos, ellos son las economías abiertas globalizadas. No me digan, mirá qué bien. Le tocan intereses, no hay más economía abierta. No, seguro. Andá a vender trigo a Alemania, andá a vender trigo a Francia, andá a vender trigo o materia prima. No cuidan a sus agricultores. Entonces tiene precio sostén. Y el Estado europeo, esta Comunidad Económica Europea, tiene unos subsidios virulentos a lo agropecuario, que te impide que vos exportes. ¿Por qué? Porque te ponen porque aunque el precio de ellos sea caro, porque la tierra no es la tierra argentina y el costo de producción del maíz sea superior, lo compensan con subsidios. ¿Hasta dónde llega el subsidio? Esto lo he leído hace poco. Que se subsidian todas las tierras de la Comunidad Económica Europea. Y te voy a decir algo que seguramente no lo sabes, yo me enteré hace poco. La reina de Inglaterra recibe un subsidio de más de 300.000 millones de dólares al año por la tierra que tiene. Porque se supone que todo el subsuelo es de la corona. Sí. La tierra de ella. Hay duques, hay príncipes, todo, que tienen sus grandes extensiones. O sea, que la Comunidad Económica Europea subsidia a las monarquías, no solamente al que tiene 500 hectáreas, por tener tierra. Y ahora, claro, ¿cuál es el problema de Inglaterra? Si se va de la Comunidad Económica Europea, todos estos señores dejan de tener el subsidio. Están preocupadísimos. Perdón. No es nada. Entonces, ¿qué hicieron? Para dejarlos un poco tranquilos, lo van a subsidiar hasta el 22. Hasta el 22. Es decir, que fíjate, si vos podés vender algo ahí, ¿qué le vas a vender? ¿A quién le vas a vender? No podés vender. Pero también se supone, o por lo menos se sabe, que en todas las colonias o el Commonwealth británico, la tierra pertenece a la reina. No, es así en las colonias, pero dentro de Inglaterra no, porque yo lo que he leído decía que esto le pegaba muy fuerte, no al agricultor inglés, sino que le pegaba muy fuerte a los que son dueños de la tierra, que son los dueños, títulos que los que tienen títulos, exactamente, que no son títulos de abogado, de contador, no, son otros títulos. Hereditarios y todo. Exactamente. ¿No? Ahora, fíjate lo que recibía la reina. Si eso lo recibía de subsidio, sumá los subsidios que está dando la Comunidad Económica Europea, te asustás. Entonces vos no podés entrar a vender ahí. Ahora ellos te hacen... ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer Argentina? La industria argentina depende de insumos extranjeros. Por cada punto de PBI que crece la Argentina en industria, aumentan 3 puntos las importaciones. Mirá la elasticidad, cómo es. De 1, subís 1, 3. Si nosotros no hacemos una estructura, una columna vertebral, que se pudo haber hecho con la cantidad de dólares que entraron, empezar a hacerla. Yo no digo que la hubieran terminado, pero ir fabricando en la Argentina determinados insumos, íbamos a parar con el tema de importaciones. Porque cuando bajan los precios de una materia prima, se nos arma el lío. Eso se llama restricción económica. Restricción de dólares. ¿Qué otro país tiene? ¿Alguno supo aprovechar esto? Chile. Chile no pasó, desde Allende, el gobierno militar siguió lo mismo, el cobre no se privatizó, el cobre quedó en manos del Estado. El 10% iba para las Fuerzas Armadas. Hace poco vino a dar una charla un chileno y un español, y ahora te cuento 2 cosas rápidas. Entonces el chileno explicó que las Fuerzas Armadas se quedaban con el 10% del cobre. El resto de los dólares que entraban por la venta de cobre no eran privados. Ni con Allende, ni con Pinochet.
Y yo la verdad, me enteré hace poco. Pensé que se había privatizado. Claro, no. Fue, fíjate vos, no le entraban pesos chilenos, agarraba dólares el Estado. Claro. El Estado agarraba dólares. Por eso se manejan mejor. Claro. A que no sabés cómo empezó a caer en qué gobierno comenzó a caer la relación de posesión del Estado. En los últimos gobiernos democráticos se empezó a vender parte de la mina de cobre. Todos, seguramente todos Progresistas, exactamente. Sí, típico. Exactamente. Son progresistas en lo cultural, Claro, en lo económico. Sí, bien tiene el 35 privatistas. o el 40 el Estado ahora. Sí. Y España, el turismo es el que le genera el 75% de la balanza comercial de lo que exporta España. El turismo. Porque había un especialista español, un chileno, y el chileno explicó el tema del cobre. Nosotros vamos a tener... Me quedó una cosa pendiente, los precios. Sí. Bueno, cuando los precios estaban altos, el poder económico decía que los precios eran altos porque China e India estaban consumiendo que no se podía creer. Claro. Se comía Compraban. soja, Claro. se hacía aceite de soja, alimentaban a... en algún momento yo leí por ahí que había 60 millones de chanchos que criaban los chinos, no sé si será cierto o no, o más o menos. Entonces, ahora cae a la mitad el precio. ¿Y los chinos no comen? ¿Los indios no comen? ¿Están pasando hambre? Cambiaron de menú. ¿Qué comen ahora? No comen. No comen. Yo tengo una ganas de hacerme un viaje para ver. Ustedes en el 2008, 2009 comían, ¿no? Ahora no comen. Claro. Como no compran soja, no compran nada, no es lo que sucede que eran precios especulativos. Había grandes cantidades de dinero en los futuros. No conviene explicar ahora futuro, pero que los televidentes entiendan, en la especulación de la materia prima, que habían hecho subir el valor. Cuando esos fondos se fueron de la materia prima a la bolsa, que se fueron de nuevo a la bolsa, porque después de la caída de los subprime, de las hipotecas, se fueron a la bolsa, y a los préstamos, volvieron a endeudar a los estados, los precios cayeron. Estaban inflados por especulación. No es porque... Pero ¿cuál era si me permitís el término, el verso de los mejores poetas de la especulación? Que China e India estaban comiendo, que era impresionante. Sí. Y el petróleo, ¿quién lo come? Porque bajó el precio del barril y creo que en la Argentina debe ser el único país que subsidia la diferencia de la caída del precio del petróleo, el barril, a casi $100 cuando está 40 en el mercado. ¿Por qué cae el precio del petróleo? Porque el petróleo libio, iraquí y sirio se está contrabandeando por un grupo que formaron y que se cree que existe el grupo. En Nigeria también, que siempre contrabandeó, ¿no? Claro. Ese ISIS lo que hizo fue apoderarse de los pozos petrolíferos para bajarlo de 100 los venden a $20 el barril, 20, $30. Entonces Estados Unidos está comprando allá. Pasa por Turquía. Entonces resulta que son unos terribles fanáticos. Claro. Bueno, claro, todo tiene que tener con especulación, porque si no, no tiene ninguna lógica de claro, por qué es la está caída claro. del precio. Hay filas de camiones. Bueno, eso está afectando a Venezuela de una forma enorme, porque también, como bien verdad, dijiste, Venezuela verdad. Tampoco armó nada. Un paquete de contención para cualquier efecto futuro, ¿no? Tendría que haber traído vacas y criarlas, hacer tambos, por lo menos empezar con lo primario, digamos, ¿no es cierto? Para que la gente pueda comer. Claro. Obviamente que el precio llegó a estar en $120 el barril. Entonces, la verdad que el gobierno de Chávez tiró dólares para todos lados. Yo acá no estoy y no me quiero meter jugando nada, ¿eh? No estoy jugando nada. Bueno, pero... Yo hablo de la problemática. ¿Qué tenía que haber hecho Chávez? Un fondo anticíclico o industrias, por lo menos alimenticias, a todo vapor, para poder justamente hacer frente a una caída de esto.
Porque el petróleo comienza a bajar cuando aparece ISIS. Fíjate vos. Sí, sí. Y además salen en los diarios que hay caravanas de camiones de petróleo que pasan para el otro lado. Parece que hay por un lugar que Turquía no controla, no sé cómo es, pero salen, ahí está el mar, al costado de Turquía. Ahora, y los bancos deben estar haciendo un pinche negocio. Bueno, el dinero, Porque- ¿dónde va primero? Porque también que son terroristas, pero ¿dónde va la guita? ¿Cómo les pagan? Yo pregunto, está bien, va un barco, carga, ¿cómo les pagan? ¿Le hacen transferencia bancaria? No, ¿Llevan la plata en una valija? No hay transferencia bancaria ahí. Claro. No, es curioso, ¿no? Claro. Porque la gente dice, sí, está esto, pero ¿cómo se hace? Yo te cuento. ¿No es cierto? yo Es te como cuento. con los montos acá Yo- cuando secuestraban gente, ¿cómo le dan Yo la guita? he leído en el Financial Times que hay personas que se dedican a ser intermediarios entre esa plata y la transferencia. ¿Y eso qué es Israel? No, eso pasa en Irak, adentro de Siria, adentro de las zonas tomadas. Hay personas donde llega el dinero y hacen transferencias. No pasa en... Vamos a hacer un programa un día de esto, porque vale la no pena pasa en que Israel te- eso. ¿no? Eso salen los No, digo, intermediarios. son banqueros. No, de ahí, ¿dónde va el dinero? No sé. Yo he leído que hay, como si habría casas de cambio, una cosa así. No se llaman de esa manera. Y se ve que tienen conexiones internacionales y sacan el dinero por transferencia. Nosotros vamos a vivir tenemos elecciones ahora y siempre se habla de los ajustes, ¿no? Ahora viene el ajuste. Yo creo que estamos viviendo ajustes desde hace 5 años, ¿no? Más o menos. Pero nadie lo disfraza como ajuste, sino como subsidio. Entonces el Estado subsidia, pero en realidad hay un ajuste que no lo pagamos nosotros, es decir, lo pagamos indirectamente. Lo que no pagamos en efecto, pagando el aumento del transporte, el gas, la luz, el Estado subsidia pagando la plata, manteniendo la tarifa, pero que nos lo cobra por otro lado, porque alguien tiene que pagar esa diferencia. Quiere decir que obviamente hay ajuste. Pero el gobierno de Macri, si gana estas elecciones, es decir, si ganan todos. Yo no creo que pierdan. Todos los que pasaron el 1.5 van a ganar, meten un diputado seguro, ¿no? Es posible. Todos ganan. Es posible. Nadie pierda. ¿no? Va a haber, pero hasta esta va a haber idea de minorías. ¿Quién pone más y quién pone menos? Claro, pero todos ponen, como claro. dicen, todos ponen un diputado. Todos ponen y todos sacan. Todos ponen. Ahora. Esto no es como la pirinola. No. Después en el Estado Tiene todos sacan. dos caras nada más. Saca y Claro. ponen gente y sacan guita. Claro. Pero va a haber supuestamente un ajuste y ya lo está anunciando el gobierno. ¿Cómo ves eso? ¿Qué reacción social puede llegar a haber? Porque no hay empleo, hay más subsidios. ¿De dónde sale el dinero? Hay, ¿Más préstamos? Sí, puede ser. ¿Cómo se ha manejado hasta ahora la economía? Digamos, este modelo económico tiene una problemática bastante complicada. Los déficits se cubren con endeudamiento externo y también interno, pero no tanto, mucho externo. Eso genera ya tantos intereses que los intereses que estamos pagando equivalen a los subsidios que nos quitaron en los servicios públicos. Es impresionante. Podemos llegar a pagar 250.000, 260.000 millones de pesos de intereses en el presupuesto. En la mitad de año ya hemos pagado 111.000, en la mitad de año, de este año en curso. Intereses de... De la deuda. Bueno, Héctor Juliano habla de 1.500 y poco millones de pesos por día solamente en intereses. Y bueno, es 111.000 da claro. esa cifra, Claro. en 6 meses. Claro. Llevas a 12 meses, da 250. Todo lo que bajamos subsidio, que pagamos más de gas, de luz y eso, eso ahora lo pagamos de interés. Ahora lo pagamos de interés. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno? El gobierno tiene un problema, de nuevo, histórico. Exporta menos de lo que importa. Por lo tanto, a mí me gustaría saber cómo va a pagar las importaciones. El saldo ya le da negativo. Este año le va a dar
6.000 millones de dólares abajo, mucho más de lo que importamos que lo que exportamos, mucho más de lo que sale que de lo que entra. A eso hay que agregarle los intereses, hay que agregarle el flete, el seguro. No. Yo quiero saber de dónde van a sacar los dólares para que la cuenta corriente externa cierre. Lo van a tener que pedir prestado. Y si este modelo sigue vigente, van a tener que pedir prestado permanentemente, hasta que un día no nos presten más. Porque esto no tiene arreglo con el ajuste del déficit fiscal. Esto no tiene arreglo. Yo puedo tener 0 de déficit, nada. Los ingresos son iguales a los egresos. Pero se me da vuelta la balanza de pagos porque exporto menos de lo que importo y menos de lo que tengo que pagar. ¿De dónde saco la diferencia de dólares? Aunque el déficit me dé 0. En plata nacional. Pero después voy al exterior. ¿Cuáles son los dólares que me entran a mí? De exportación. O alguno que venga a invertir. Esa suma me tiene que dar igual a lo que importo para pagarlo, a los intereses de la deuda para pagarlo, a los seguros, a los fletes, a los dividendos, a las utilidades. ¿Va a alcanzar? Suponiendo que lleguemos al déficit 0. El déficit es de moneda nacional. Ahora, aunque no alcance, a Argentina siempre le van a prestar. Yo creo que en algún momento no te prestan, pero no te prestan porque no te quieren prestar. No te prestan para hacer como el usurero, para sacarte algo. Para sacarte algo. Pero si quieren, total es papel pintado y asiento contable. Claro, no existe ese dinero. No existe ese dinero. Ahora, es virtual. pueden seguir prestando hasta que algún día digan, bueno, las tierras ahora estas son mías. Claro. O vamos a los mapuches, 10 millones de hectáreas, o 50 millones de hectáreas. Es eso. Inglaterra, bueno, ya está, se va a ocupar de esto. Es eso. Ese es el plan. No hay otro plan. Ahora, esto salvo que se queden con la cancha de Boca y de River. Esto ha sido sistemático en todos los gobiernos democráticos. O sea, la democracia nos ha destruido. Primero fue el gobierno militar que nos endeudó en 44.000 millones de dólares. Ese es el inicio. Porque el gobierno de la señora María Estela Martínez de Perón cerró público y privado 6.500, 7.000 millones de dólares. Y después nos fuimos que no eran de ellos, eran de otro gobierno. Claro, en el lapso 73-76 no hubo endeudamiento. Claro. Como no hubo endeudamiento en el lapso 48-55. Claro. Siempre que no hay endeudamiento, como no hubo endeudamiento con Irigoyen. Irigoyen no se endeudó y pagó deuda. Y encima desarrolló YPF con Alvear. Entonces, fíjate vos qué casualidad. Siempre que hay un gobierno que hace eso. Si tuviéramos que, si fueras ministro de Economía, supongamos que tengamos que, no vamos a decir la política del Estado, porque la política del gobierno, que es el Estado, hace lo que se le da y va a hacer lo que le digan afuera. Supongamos que tuviera plena independencia. ¿Cuáles serían las 4 medidas importantes que habría que tomar para restablecer la economía argentina? Digo 4 o 5. 4 o 5. Yo no me lo dejaría hacer el Poder Internacional. Yo nacionalizaría. Pero hay que dejarle la idea flotando. Bueno, a la gente, la idea es no. nacionalizar el comercio exterior para que los dólares sean del Estado, nacionalizar los depósitos, que la masa monetaria la maneje el Estado y no los privados, para orientar el crédito, una corriente inversora muy fuerte en lo científico, tecnológico e industrial, en base a un modelo futuro. Si yo tengo los dólares, sé lo que tengo que hacer. Y inmediatamente, en lo posible, crear una marina mercante y flota fluvial para que nosotros seamos de nuevo los dueños de las exportaciones estatales o privados nacionales. No digo sacar al capital privado, no digo. No tocarías el capital privado. No, el capital privado productivo no. Llamémoslo las empresas estratégicas del Estado. ¿Deberían volver? En el Estado. YPF, los recursos mineros, hidrocarburos. En el Estado. En el Estado. Eso nos generaría dólares del Estado y no tendríamos que comprarlo a los que exportan. Y si yo hasta podía dejar parte de lo que se exporta en manos privadas y partes esenciales las exportaría al Estado. ¿Tendrías una moneda no convertible? Sí.
2 monedas. 2 monedas comerciales. 2 monedas. No voy a ser nunca ministro, quédate tranquilo. ¿Quién te dice? Si el proyecto Segunda República llega, lo tenemos en la lista. Ya habrá que hablar con Adrián Salucho. Estoy seguro que Adrián va a decir, acá tenemos. Bueno, con esta medida va a ser bastante complicado. Capaz que nos cepillen a todos. Pero bueno, vamos a tratar de sobrevivir. Juan Carlos, muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar y tratar temas más puntuales. Esto fue, pero valió la pena, ¿no? Porque salió un poco de la galera todo. Pero es la dinámica que tiene la economía mundial y los ciclos económicos, ¿no? Como ya los estudió Kondratiev. Un día vamos a hablar de Kondratiev y los ciclos económicos. Me gustaría. Que como el capitalismo, inclusive ya hay libros en Alemania que hablan del fin del capitalismo. Hablan del fin del capitalismo y plantean lo siguiente. El capitalismo no llega a su fin porque no hay modelo que lo reemplace. Porque el otro modelo, que era la tesis, la antítesis, no está la síntesis. Hubo en la Argentina una síntesis. Hubo New Deal, hubo síntesis. Pero desgraciadamente no digo de Argentina solo, mirá que estoy diciendo, New Deal norteamericano, Getúlio Vargas en Brasil, Ibáñez en Chile, Velasco Alvarado en Perú. Hubo intentos de no estar en ninguno de los dos parámetros. Creo que hay que volver, pero quizás la crisis... Sí, volver a generar la unidad, ¿no? La profunda crisis que vivamos nos lleve a eso. Sí. Y es cierto que va a haber aumentos en los servicios públicos, como dijiste vos, previo a los aumentos de sueldos. Seguro. No sé cómo va a terminar esto. Por eso. Están tirando demasiado a la piedra, creo que se le va a cortar. Exactamente. Aparte son empresarios, esta gente no es política, ¿no? Son empresarios. El empresario no mide estas cuestiones, ni tiene la sensibilidad social. Exactamente. Paga o no paga, si le conviene o no le conviene, ese es un drama. Juan Carlos, mil gracias. No, gracias a vos, Manuel. Muy amable por la invitación. A todos ustedes, muchísimas gracias. Fue un placer tenerlo a Juan Carlos Bacariza en este programa. Creo que habló de 5 medidas. Habíamos tirado 4, son 5, 7, 10. Es decir, cuando uno tiene que salir de una crisis, de un país dominado, un país esclavizado, donde está extranjerizada prácticamente toda su fuente de producción, donde se subsidia y se funciona con deuda externa, etcétera. Cuando hay que cambiar la política económica, o supongamos que entra un nuevo gobierno que tenga un concepto de argentinidad o de iberoamericanidad, que algún día va a haber, porque tiene que haber, ¿no? Es muy raro que no ocurra. Seguramente va a haber que tomar medidas más drásticas porque el drama social que vamos a vivir cada vez es peor. Porque, como bien dice, el capitalismo está en decadencia, pero no suelta la manga, ¿no? Y el sistema, la sociedad está tan acostumbrada a que el sistema funcione que no se imagina sin el sistema. Es como si vos me dijeras, bueno, no, los bancos son unos sinvergüenzas, pero no podemos prescindir de los bancos. Es como un mal necesario y aparte está enquistado donde no podemos imaginar salir del sistema bancario, ¿no? Por el préstamo, por guardar la platita, por el cobro, toda esta cuestión en la cual nos tienen agarrados. Pero es un sistema en el cual, son males necesarios. Tal vez habría que reemplazar el sistema. Siempre hablaba que cualquier cosa que nosotros combatamos tenemos que tener una alternativa, porque si uno puede sacar lo que está arriba de la hoja, la hoja es el sistema, el sacarlo se cae todo. Es decir, habría que prevenir algún otro esquema que sostenga a esa sociedad y no entremos en un caos, que puede generar muchas víctimas y puede generar muchos problemas. Pero tal cual, elementos fundamentales, la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de los depósitos, la intervención en ciencia y tecnología general, marina mercante, como muchos otros servicios que tienen que ser fundamentales y estratégicos para el Estado Nacional, sea la producción petrolera, hidrocarburífera, minera, ¿no es cierto?, el mar. Somos una nación ocupada. Tenemos a Inglaterra que ocupa
3 veces nuestro territorio continental, 3 veces nuestro tamaño de continente. O sea, algo tenemos que hacer frente a una potencia extranjera que nos está usurpando, utilizando nuestros recursos, comercializando nuestra producción, inclusive con nuestros bienes y recursos naturales, pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente las monedas, ¿no? Esa moneda que hay que defender, la moneda nacional. El Proyecto Segunda República habla claramente de la defensa de la moneda, de tener moneda soberana. Para darle fuerza a moneda soberana tiene que haber monedas no convertibles que fortalezcan esa moneda soberana. El dólar para pagarle afuera habría que hacer como en la época de Perón. Cómprennos pesos, les pagamos en pesos. ¿Por qué tenemos que comprar dólares a un mercado especulativo que lo maneja Wall Street o lo maneja la Reserva Federal norteamericana? Es decir, ¿cómo se altera? Perón tenía una claridad, habría que volver a rescatar a Perón en esto, que intentó implementar la moneda nacional como una moneda de intercambio y comercio internacional. El peso iba a ser la moneda de intercambio. Cuando Yalta ocurre, dice, ¿y este loco que está apareciendo acá? Después de Yalta, dice, aparece en Sudamérica para crear otro esquema económico, y nosotros ganamos la guerra. ¿Cómo el negocio lo va a tener otro y no nosotros? Y ahí es donde a la Argentina la toman de encono, porque Argentina con Perón no era una Argentina bávida, sumergida a intereses determinados, sino trataba de reflotar su conciencia nacional y su espíritu soberano. Y en ese espíritu soberano lo quería hacer contagioso. Por eso el ABC y todas estas cuestiones que existían a nivel iberoamericano. Y bueno, en eso entraba la moneda fuerte. Ustedes quieren pagarnos o quieren comprar, tienen que comprar pesos. Nosotros no tenemos que salir a buscar dólares, tienen que comprar pesos. Y ahí funcionaba. Esa es la diferencia entre los gobiernos nacionales y los gobiernos cipayos. Ese es lo que hace un gobierno que defiende el interés nacional y defiende la facultad del trabajo como base económica y no la especulación financiera como utilizan todos los gobiernos, llámese progres, socialistas, bolcheviques o supuestamente liberales, obviamente. Así que encantó el programa con Bacareza, salió medio de la galera, pero así aprendí yo. Espero que todos ustedes hayan aprendido. Ojalá que esto sirva y nos haga trabajar un poquito en la cabeza. Tenemos que salir adelante, pero no vamos a salir por la puerta que nos trajo a la decadencia. Tenemos que buscar otras alternativas. Eso es lo que ayuda a este programa, analizar otras alternativas. Capaz que eso nos dé el coraje de salir adelante, que es lo que solamente necesitamos, voluntad y coraje, porque la Argentina está al palo. Nos vemos en el próximo Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias. Gracias.